Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 9. Escucha lo que dice. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios y no de nosotros, dice, que estamos atribulados, dice. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estos versículos aquí me fascinan, me gustan mucho. Escucha bien, 2 Corintios 4, versículos 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Recuerda algo importante, Dios se quiere glorificar siempre, en cualquier situación. ¿Sí? Cualquier situación, incluso en aquella situación en la que tú puedas estar pasando en ese momento, en este momento. Dios se quiere glorificar en ello. Y recuerda algo importante también, Dios se glorifica de cero, siempre. Dios se glorifica siempre, de la nada. Es la única manera como Él puede llevarse la gloria, ¿verdad? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios. No nuestra, sino de Dios. Dice, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, ¿sí? Mas no angustiados, dice. Entonces, ¿tú estás atribulado? Te pregunto esta mañana. Y si estás atribulado, ¿dónde es pues que tú estás parado? ¿Estás parado en la roca o de pronto estás viviendo en angustia? Estás con ese, ¿cómo se dice? Angustia. ¿Cómo se dice? Hay una palabra para esto. Cuando sientes así, bueno, angustia pues. Angustia o de pronto estás incluso cayendo en depresión o cuantas cosas más, ¿verdad? Dice, mas no angustiados, en apuros, dice, mas no desesperados. ¿Así estamos? Dice, en apuros, mas no desesperados. ¿Cómo te sientes tú? ¿O cómo estás llevando esta situación? La situación que puedas estar llevando en este momento. ¿Estás desesperado? Oh, tengo que hacer esto y lo demás. O se me viene esta cuenta y lo otro, tengo que... Como desesperado, pues, ¿no? Dice, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Entonces, para aquella persona que diga, estoy solo, Dios no está conmigo, pues totalmente falso. Derribados, dice, pero no destruidos, dice la palabra del Señor. Entonces, algo que nosotros tenemos que saber es que desde sus inicios la iglesia cristiana siempre ha sufrido persecución, ¿sí? Y siempre ha sufrido persecución de manera habitual, de manera constante, ¿sí? Entonces, incluso existen muchísimas historias, ¿sí? Que nos hablan acerca de la persecución de la iglesia y aquellos que entregaron sus vidas también en el servicio a Cristo, ¿verdad? No sé si tú has leído, deberías leerlo, quizá en algún momento hay un libro que se llama Los Mártires de Fox, sí, es muy, muy bueno. ¿Okay? Entonces, solo para que tengas una idea, sí, hay estadísticas que hablan acerca de la persecución de la iglesia. Mira, si no me equivoco, solamente en el año 2000, entre 2015 y 2016 más o menos, fueron destruidas 200 iglesias cristianas solamente en el área de Nigeria. Imagínate eso, solamente hablando esa área. El Centro Global de Estudio Cristiano llegó a la conclusión de que aproximadamente 100.000 cristianos mueren cada año. ¿Puedes creer tú eso? Cada año, a raíz de sus creencias religiosas. Entonces, si nos ponemos a hacer una contabilidad de esto, sería más o menos uno cada 8 minutos, cada 7 minutos. ¿Te imaginas eso? Estamos hablando de hermanos en Cristo, ¿no? Además de Nigeria, en muchos otros lugares los cristianos también sufren violencia, ¿sí? Sufren persecución también. Nosotros somos realmente bendecidos a que podamos tener la Biblia, podamos abrir la Biblia, podamos disfrutar de la palabra del Señor. Hay lugares en donde no se puede hacer ello y nosotros somos conscientes de eso. En países como Irak, Siria, Camerún, Sudán, Pakistán, Somalia, Egipto, ¿sí? Los cristianos son expulsados de sus hogares, arrojados a la cárcel por blasfemia. Y ahí en la cárcel son muchas veces brutalmente asesinados durante las celebraciones litúrgicas incluso también. Entonces, muchas iglesias son quemadas y muchas veces las niñas también son secuestradas y obligadas a casarse también. Entonces, mira todas estas atrocidades que ocurren, ¿sí? que suscitan, que pasan, pues. Solamente en el estado de Borno,
en Nigeria, 190,000 personas tuvieron que ser desplazadas de sus hogares por su propia seguridad. 190,000 personas tuvieron que ser movidas por su propia seguridad. Entonces, mientras yo estaba leyendo esas estadísticas, que son pequeñas, en realidad son pocas a comparación de las estadísticas que podamos ver nosotros en su totalidad, podemos decir, ¿no? Mientras leía esas estadísticas, me puse a pensar en mi situación como creyente, me puse a pensar en mi situación como cristiano y me puse a pensar incluso qué estoy haciendo yo para merecer el llamado que tengo en este momento, ¿sí? La primera vez que se llamó a alguien cristiano fue en Antioquía. Algunos piensan que fueron denominados así por los incrédulos en tono sarcástico, vamos a decirlo así, o en tono de burla, ¿sí? Ya que podían ser de pronto o se les llamaba así por no decirle, pues ahí vienen los cristitos, ¿me dejó entender? Sin embargo, algo que la Biblia nos muestra también en Hechos 11:26 es que se le llamó y consideró así a todo aquel que permaneció fiel. Y yo te hago una pregunta esta mañana: ¿cómo es que tú te consideras ante la presencia del Señor? ¿Eres realmente una persona fiel? No cualquiera es digno entonces, ¿verdad?, de recibir tal privilegio. El punto es que hoy en día existe persecución. Mi pregunta es la siguiente entonces: ¿es necesario que padezcamos este tipo de situaciones para nosotros poder reaccionar y vivir una vida activa como creyentes? Es una pregunta que debería a nosotros como cristianos pues confrontarnos, ¿sí? ¿Qué sería de nuestras vidas si nosotros viviésemos en esta situación, en este tipo de persecución? ¿Estamos realmente fortalecidos espiritualmente como para soportar esta situación a tal magnitud? Es triste hacer comparaciones, pero muchas veces podemos llegar incluso a desanimarnos por situaciones mucho menores, ¿verdad? Mucho menores, por no decir de pronto situaciones insignificantes. Hay que recordar, en las dificultades debemos todos nosotros estar mucho más aferrados a Dios, no dejarnos de congregar, ¿verdad?, sino buscarlo con más intensidad aún. Necesitamos buscar al Señor. Muchas veces nosotros, como cristianos, queremos la bendición de Dios, pero muchas veces nosotros como cristianos queremos la bendición sin sacrificio. Escucha qué fue lo que sucedió con Pablo y Silas por llevar el Evangelio. Hechos 16, versículos 23 al 25, dice lo siguiente: después de haberles azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, dice, que los guardase con seguridad. Versículo 24, el cual, dice, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies, dice, en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios. Dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces te pregunto una vez más esta mañana: ¿estamos nosotros realmente afirmados en la roca para soportar situaciones difíciles? Algo que necesitamos saber es que en ocasiones nuestra fe es probada en la dificultad. Si tú estás pasando por una dificultad este momento o en este momento, pues el Señor está posiblemente probando tu fe. Y ya hemos hablado acerca de ello, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no estamos afirmados, obviamente, y buscando al Señor de constante, ¿qué fe o de qué fe estaríamos hablando? ¿Qué fe podía yo tener si es que no tengo tiempo, no paso tiempo con el Señor, escuchando su voz a través de su palabra? Entonces, nuestra fe es probada en la dificultad. En algún momento creo que les hice esta pregunta incluso: ¿qué pasaría si todo aquello en lo cual nosotros hemos puesto nuestra confianza
en algún momento, de un momento a otro desaparece, ¿verdad? Puede ser nuestra economía, nuestra salud, pueden ser tantas cosas. Alguien en especial, algo en especial, ¿qué pasaría? Hemos puesto nuestra confianza en aquello, en ello, y de pronto ya no está. ¿Dónde quedaríamos? Una vez más, ¿estamos realmente afirmados en la roca? Mateo 7, versículos 24 al 27, dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que me oye, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, dice, sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, dice, y no cayó, porque estaba pues fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, me escuchas, posiblemente entiendes lo que te estoy diciendo, pero no lo haces. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, dice, insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó. Y cayó y fue grande, dice, su ruina. No solamente dice que se arruinó, sino que fue grande su ruina. El punto es que desde hace aproximadamente 2000 años el enemigo ha querido borrar la iglesia de la faz de la tierra, y aún existe un remanente que sigue en pie, y espero que tú pues seas parte de ese remanente. He visto caer a muchos soldados en batalla y posiblemente tú los has visto caer también. Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 9 dice: atribulados en todo, mas no angustiados. Una vez más, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sin embargo, quiero que tengas algo en cuenta también. Punto que posiblemente sea el tema principal de esta mañana. Hay algo que debemos notar. No debemos olvidar que nuestra lucha es espiritual. Cuando el enemigo no puede derribar desde afuera, va a comenzar, o va a intentar, o va a comenzar a hacerlo desde adentro. Sí, entonces, desde el inicio de la iglesia han existido muchas dificultades, ¿sí? Han existido tantos problemas desde el inicio de la iglesia, no situaciones que han querido de algún modo u otro querer derribarla. Y muchas de estas dificultades, que han existido dentro de la iglesia, y una de ellas es puntual, y en algún momento lo hablé incluso, ha sido siempre el desánimo, ¿sí? Tantas cosas con las que nosotros en lo personal podemos confrontarnos o enfrentarnos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, la mentira, el pecado sexual, el orgullo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El querer poder o tantas cosas más. Sí, la altivez, tantas cosas. Sin embargo, existe un asesino silencioso que muchas veces pasa desapercibido, porque muchas veces ninguno de nosotros posiblemente lo relacionamos con el pecado. Un asesino que sabe pues camuflarse muy bien para no ser descubierto, y este asesino ha destruido reinos y naciones completas. Y ya menciona su nombre es el desánimo. Grandes hombres de fe incluso han sido atacados por el desánimo, y muchos supieron cómo librar la batalla, mientras que otros no lo supieron hacer. El libro de Nehemías nos muestra cómo en algún momento incluso la tribu de Judá también fue sorprendida por este asesino silencioso. Y el error de esta gente fue haber quitado su enfoque de Dios y poner su mirada en los problemas alrededor. Si no me equivoco, eso está en capítulo 4 del libro de Nehemías. Sí, cuando ellos comenzaron a ver la dificultad, ¿recuerdas? Las puertas estaban quemadas, los muros derribados, y ellos comenzaron a ver toda la dificultad alrededor y dijeron: ya no podemos más. Estaban poniendo la mirada en la dificultad, más no en el plan que Dios tenía a través de esa dificultad. Nehemías 4:10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho.
y ya no podemos edificar el muro. Muchas veces tú te has sentido así, posiblemente también detenido o estorbado por alguna situación que pueda estar o que pudo haber estado suscitando en tu vida. Lo interesante de este asunto es que sería a través de esta tribu, la tribu de Judá, que nuestro Mesías vendría a este mundo. ¿Me dejo entender? Y de la misma manera, Dios tiene un plan para ti y tiene un plan a través de ti también, a través de tu vida. Dios te quiere usar. Y es por eso que muchas veces el enemigo quiere estropear y estorbarte para detenerte. Tratará de debilitarnos, ¿sí? Debilitarnos y deshabilitarnos, con el fin de enfriar nuestros corazones. Mateo 24, 12 al 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Entonces, la Biblia nos muestra las experiencias de algunos personajes que padecieron desánimo. Sin embargo, también nos muestra qué es lo que ellos hicieron para poder librarse de ese estado, pues. Y quiero que tengas algo en cuenta, lo cual es de mucha importancia. El desánimo es como un tipo ¿cómo se dice ese animal que te chupa la sangre? Sanguijuela, vamos a decirlo así, ¿sí? Que va a querer absorberte de manera total, va a querer absorber tu motivación, va a querer absorber tu pasión y hasta podría llevarte incluso a una condición de depresión, ¿sí? Y es el estado depresivo el último golpe de este asesino silencioso. Sin embargo, aún así, necesitamos saber que Dios nos da una salida, ¿ok? El Señor nos da una salida. Estaba ya, incluso, y estaba leyendo, y esto lo leí hace unos meses atrás, había un artículo que decía que en este año, en el 2020, la depresión iba a llegar a ser la segunda enfermedad más común después de las enfermedades cardíacas. ¿Puedes creerlo? Entonces, la depresión es la enfermedad más importante de todas las patologías humanas por su frecuencia de poder, de ese poder de discapacitar, ¿sí? Y eso es lo que quiere lograr el enemigo, ¿sí? En cada una de nuestras vidas. Si algunos de estos síntomas, incluso para que tú lo sepas, es la tristeza patológica, sentimientos de desesperanza, esos sentimientos de pesimismo, ansiedad y mal humor, alteraciones del pensamiento también, ¿sí? Alteraciones del comportamiento y tantas otras cosas más. Estudios muestran que la gente la gente que está deprimida siempre tiene en mente y siempre piensa de la siguiente manera: ¿sí? No sirvo para nada, todo está en contra de mí, ¿sí? La situación esta jamás o nunca va a mejorar, ¿sí? Y esta actitud es conocida como mentalidad catástrofe. Es así como es conocida, como mentalidad catástrofe, ¿sí? Alguna vez escuchaste de los problemas existenciales, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Este es un tipo de mentalidad catástrofe. Ya les he hablado a ustedes anteriormente, ¿verdad? ¿De dónde vengo? Pues vengo de Dios. ¿A dónde? ¿O qué hago aquí? Vengo a hacer la voluntad de Dios. ¿A dónde voy? A Dios, ¿verdad? Simple de responder para alguien que sigue a Cristo. Entonces, el hombre caído en Génesis 3 exhibe tres distintos mecanismos o características: vergüenza, miedo y culpa. Las mismas características que presenta alguien en estado de depresión. Hay estados depresivos originados por conflictos no resueltos o reprimidos, ¿sí? Ese estado de culpa, vamos a decirlo así. Y hay también estados depresivos originados por la sensación de falta de sentido de la vida, ese vacío interior. Y yo creo que ese vacío solamente puede ser llenado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, recordemos,
la depresión, ese estado mata literalmente hablando, ¿ok? Como lo dijimos anteriormente, es un asesino silencioso. Y quizá tú estés viviendo en este estado, no lo sé, porque muchas veces este estado de algún modo se puede disimular. O quizá estés a punto de estar o de entrar en este tipo de estado también. Sea cual sea el caso, tengo una noticia para ti. Dios puede librarte de eso. Y quizá te estés preguntando cómo es posible que se hable de eso en la iglesia. En la iglesia no puede estar pasando eso. Por supuesto que puede estar pasando. Quiero que entiendas algo. Según estudios realizados, las estadísticas son bastante desalentadoras. Escucha bien esto. Vamos a dejar de lado un momento la congregación, ¿sí? Vamos a enfocarnos un momento únicamente en los pastores, ¿sí? Los que debemos estar más fortalecidos. Quizá esto nos ayude a tener una perspectiva un poco más completa de lo que estoy hablando. Según estadísticas, el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión. ¿Puedes creer eso tú? Y el 71% son pastores que están totalmente agotados. Por otra parte, el 72% de los pastores dice que estudian la Biblia solo cuando van a preparar sus sermones. Y el 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a sus familias. Y por último, un 70% dice que no tienen un amigo cercano. Las estadísticas son bastante desalentadoras, ¿verdad? El año pasado, y no solamente el año pasado, sino años anteriores también, y tú posiblemente has escuchado estas noticias, ¿no? Algunos pastores incluso llegaron al punto del suicidio. Eso es desalentador, es muy triste escucharlo. Y uno de ellos incluso lo hizo regresando a su casa después del servicio dominical. ¿Te imaginas tú eso? Entonces, pongámonos a pensar, si no hay razones por las cuales debemos orar por el liderazgo de la iglesia y obviamente por el pastor y por cada uno de nosotros, ¿sí? Entre nosotros, necesitamos ser conscientes de que el diablo ha preparado muchos ataques contra la iglesia, sabiendo que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios. Sed sobrios. ¿Qué significa esto? Mantente alerta, consciente, ¿sí? Y vela, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, dice la palabra de Dios. Regresando a la etapa y al tema del desánimo, te pregunto yo esta mañana, ¿cómo es que tú te encuentras hoy? Quizá después de todo lo que hemos escuchado, repentinamente ya se te subieron los ánimos, ¿verdad? Posiblemente, ¿no? Te sientes fresco en el Señor o sientes de pronto que desde hace mucho tiempo estás haciendo todo en tus propias fuerzas. No lo sé. Y a pesar de que vienes a la iglesia, te sientes seco espiritualmente. Ya hemos hablado de esto anteriormente. No, muchas veces nosotros pensamos y hablamos incluso de nuestras victorias pasadas, ¿verdad? Oh, cuando yo iba a la iglesia, oh, cuando hacía esto, cuando tenía 17 años, wow, cómo me hablaba el Señor. ¿Cuántos años tienes ahora? Oh, 50. No, pues o sea, me dejo entender, es ahora, es el hoy, ¿verdad? No hablemos de nuestras victorias pasadas, nuestras victorias que no son nuestras, en realidad son las victorias del Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor hacer con nosotros hoy? La Biblia nos muestra cómo hombres y mujeres ejemplares alguna vez pasaron por una situación fuerte de desánimo. Así que no te sientas mal si es que tú estás pasando por una situación así. Más bien, comienza a analizar esa situación, sé consciente de la situación y encuentra la salida. La salida se llama Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hombres y mujeres ejemplares alguna vez pasaron por una situación fuerte de desánimo. Moisés, Ana, Elías, Job, David, Ezequías, Jeremías, Jonás.
Y la lista podría seguir. En el caso de Moisés, ustedes sabían que Moisés, aquel hombre que se sostuvo como viendo al invisible, Hebreos 11:27, ¿alguna vez deseó morir? Qué fuerte, ¿verdad? Hubo un momento en la vida de Moisés en el cual se sintió exhausto. Hubo un momento en la vida de Moisés en la cual él se sintió muy cansado, cansado de la desobediencia del pueblo, cansado de las quejas constantes del pueblo, abrumado por el peso de la responsabilidad. En algún momento incluso se sintió solo, se sintió agotado, su espíritu realmente desfallecía. Números 11:11 dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Números 11, 14 y 15 dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, dice, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Qué fuerte, ¿verdad? Lo interesante de este asunto, y quiero que lo tengas en cuenta, es que Jehová oyó el clamor de Moisés. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Números 11, versículos 16 y 17 dice lo siguiente, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo, dice, la carga del pueblo y no las llevarás más tú solo. El Señor escucha el clamor, ¿verdad? Otro personaje de la Biblia que sintió desánimo fue Ana. Sus problemas y su condición la llevaron a experimentar este estado. Primera de Samuel 1, versículos 6 al 7 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana dice, lloraba y no comía. Primera de Samuel 1, 15 y 16 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado, dice, hasta ahora. ¿Cómo pudo Ana salir de este estado de desánimo? Primera de Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró, dice, abundantemente, dice. Ana también clamó entonces a Jehová y derramó sus cargas ante Dios. Primera de Samuel 1, 17 y 18 dice, Elí, dice, respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, dice. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, dice. Y se fue la mujer por su camino y por fin comió y no estuvo más triste. Otro personaje que pasó por esta situación de desánimo fue Elías. Primera de Reyes 19, versículos 2 al 4. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera de Reyes 19, versículos 5 al 8 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Alguna vez te ha sucedido eso? Que has estado batallando tanto y tan triste o lo que sea, que esa misma tristeza te dio un cansancio tan repentino que te quedaste dormido, posiblemente llorando. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí, dice, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas
y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¡Wow! A veces uno podría llegar a pensar, mi vida ya, ya no le encuentro sentido a la vida, ya quiero morir. Mira lo que dice aquí, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera de Reyes 19:9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19:15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios tenía un plan grande, ¿verdad? Así como tiene un plan para cada uno de nosotros también. Elías había perdido el ánimo, Elías había perdido la confianza y la esperanza, y Dios hace por Elías cosas tan elementales como darle de comer, como darle de beber, porque él lo había dejado de hacer. Y Dios lo hace continuamente hasta que Elías comenzó a ponerse fuerte de nuevo. Y de la misma manera el Señor quiere darnos de comer y quiere darnos de beber, de su palabra y su espíritu en nosotros. Vemos aquí el cuidado de Dios entonces hacia su siervo, ¿verdad? Luego de ello le dio una tarea y renovó su llamado, pues, y le declaró su confianza nuevamente. Entonces, sabemos que no solo vivimos de pan, sino de la palabra de Dios. En su palabra está nuestro alimento. Otro personaje que pasó desánimo fue Job, ¿verdad? En algún momento se quejó ante Dios por sus problemas. Job 7, versículos 3 y 4 dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Alguna vez te ha pasado eso que no puedes dormir? Y tu cabeza da vueltas y vueltas, estás lleno de inquietudes y no puedes dormir. De pronto, que ya amaneció, que la noche se me hizo tan corta y no puedes conciliar el sueño. Cuando hay crisis en varias áreas, pues, y al mismo tiempo son crisis muy prolongadas, pueden sobrepasar nuestras fuerzas. Y es allí cuando el enemigo silencioso, pues llamado desánimo, puede tomar curso. Necesitamos todos nosotros entonces combatir ese desánimo. ¿Y cómo podemos combatirlo? ¿Qué hizo Job? Sí, Job oró y esperó en Dios. Y muchas veces posiblemente oró y a pesar de ello se sintió solo. Job 30, versículo 20 dice, clamo a ti y no me oyes. Dice, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Sin embargo, a pesar de ello, Job nunca perdió la esperanza. En lo más profundo de su ser, él sabía que estaba librando una batalla y sabía que no estaba solo en esa terrible aflicción, por más de que la situación de algún modo le hacía creer eso. Job 19, versículos 25 al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive, dice, yo sé y soy consciente que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo tengo la esperanza que lo veré. ¿Sí? Entonces nuestra mente puede ser un gran enemigo en nuestras vidas, ¿verdad? La mayoría de nuestras batallas, y se los he repetido constantemente, se pelean aquí, en la mente. Entonces necesitamos saber cómo controlar esa situación. La palabra de Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Okay? Entonces, la mente puede ser
un gran aliado o un gran enemigo en el transcurso de nuestro caminar con Cristo. Job no se dejó dominar por su mente, retomó sus fuerzas y en su dolor planteó sus problemas a Dios y conservó siempre su esperanza en Él, a pesar de que su propia esposa le deseaba la muerte. ¿Recuerdas eso? Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. Ese era el consejo de su mujer. El desánimo y el temor, entonces, son amigos inseparables, ¿sí? Recuerda que el temor no viene de Dios. ¿A qué le tienes miedo?, te pregunto yo esta mañana. Hablé de esto con ustedes en algún momento. El 99% de las cosas que pensamos que van a suceder, estadísticamente hablando, nunca suceden. Pero ahí estamos nosotros, con una mente catástrofe, pensando que lo peor viene. En una batalla real, no importa cuán entrenado o disciplinado haya sido, si el miedo se apoderaba de un soldado, este podía considerarse pues acabado, ¿sí? La Biblia menciona constantemente: no temas, no temas, no temas, no temas. Génesis 50:21. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les confortó, dice, y habló al corazón. Deuteronomio 20:1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque contigo está Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y sed valientes, no tengáis temor ni os aterroricéis de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo, Él no te abandonará. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jueces 6:23. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no temas, no morirás. Primera de Samuel 12:20. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle, dice, con todo vuestro corazón. Y Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y aquí lo vamos a dejar. El Señor tiene un plan para ti. Ten ánimo, entrégale tus cargas a Cristo, descansa en Él, descansa en Él. Un verso más, Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor quiere llevarse esas cargas, ¿sí? Descansa en Jesucristo. No se las entregues y después se las estés quitando. Oh, Señor, son prestaditas nomás. No, no. Descansa en Jesucristo, entrégaselas y descansa en Él. ¿Sí? No permitas que el enemigo estropee la visión que Dios te ha dado. No permitas eso. Hay más, mucho más que solo el vivir cotidiano nuestro. Dios tiene planes para ti. ¿Sí? En vez de estar ahorrando cosas superfluas y cosas que el viento se las va a llevar algún día, y como dice la palabra de Dios, no donde la polilla y el orín corroen, ¿verdad? Hagamos tesoros en el cielo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en realidad? ¿Y de qué manera estamos haciendo tesoros en el cielo? Una de esas maneras, pues, es venir a congregarnos, escuchar la palabra del Señor y crecer en Él. Que Dios te bendiga. Es el primer domingo del 2020. ¿Cuánto, verdad? ¿Y qué cosas vendrán en el 2020? Posiblemente cosas difíciles, posiblemente bendiciones también, ¿verdad? Y las bendiciones en el Señor muchas veces de algún modo encargan o habitan cosas fáciles y difíciles. Me dejo entender, y tú tienes que entender y comprender eso. Pero no vivas en temor pensando en ello, sino agradecido con Dios, sabiendo que Él va a estar contigo en toda situación que pueda suscitar. Y el 2020 se lo entregamos al Señor, así como le entregamos el año pasado,
y todo el resto de nuestras vidas se lo entregamos así como le hemos entregado los años de nuestra vida anteriormente, ¿ok? Entonces, que Dios te bendiga y que tengas un buen inicio de semana. Gracias por venir, porque estás invirtiendo tu tiempo y el Señor te está preparando tu corazón, ¿ok? Vamos a orar y vamos a cantarle una alabanza más al Señor. Dios mío, te damos gracias porque eres bueno, Señor, para siempre son tus misericordias, Dios mío. Queremos alabarte una vez más. Queremos ser agradecidos contigo, Señor, si nos hablaste, permítanos llevarnos tu mensaje en nosotros, Señor, y ponerlo en práctica. Señor, que seas tú nuestro todo. No queremos tener miedo, Señor, sino complacernos en ti. En tu nombre, Jesucristo.